Siempre se ha desmayado. Entré, no hay nadie. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias al Señor. ¿Alguno de ustedes conocen a esta Linda Marjorlis? No sé quién es. La hermana de Marcy, profe. Pero ella no está en nuestra clase, entonces ¿para qué está pidiendo ser a Marcy? Es Marcy. Pero saben que deben entrar con el nombre de ellos. Si no, no les damos paso. Linda Marjorlis, ¿nos escucha? ¿Quién eres tú? Profe, soy Marcy, solo que me tocó entrar por el de mi hermana, ya cambió el nombre. Bueno, recuerde que eso debe hacerlo antes de entrar, porque no, no le damos entrada. Buenos días. Jerusalén, amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, Jerusalén. Cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no
Bien, muy buenos días a los que se sumaron. Por favor, contestan a la lista. Aguilar, Presente. Amaya, Presente. Camargo, Díaz, Presente. Dueñez, Durán, Guerra, Presente. Martínez, Presente. Posada, Presente. Rodríguez, Presente. Rubio, Salguero, Sánchez, Presente. Sánchez, Presente. Valle, Presente. Vidal. Presente. Gracias. Muy bien. Vamos a introducirnos en nuestra segunda categoría de aprendizaje durante este periodo, que es acerca de la historia de las polis griegas. Ya es un tema que tenemos como referente, porque es un tema que venimos trabajando desde sexto, donde venimos hablando de las ciudades-estados de Grecia, donde nacieron muchas de las cosas que hoy hacemos en la actualidad. Pero hoy pues vamos a repasar ese contexto. Tener en cuenta que tendrán también pues una asignación que consiste en revisar este reporte documental y hacer un informe de lo que es la cultura griega, presentando pues esos detalles que se mencionan en el documental de las ciudades-estado. Aquí dice que el documental dura 2 horas y es efectivamente que dura 2 horas. Sin embargo, se repite como 3 veces lo mismo. Así que solo véase los 40 minutos originales, o creo que es 30 y algo, no recuerdo exactamente, porque después vuelve y le repite y después vuelve y le repite. Por eso es así de largo. Entonces vamos a ir a la presentación para la clase de esta mañana. Bien. ¿Alguno recuerda las famosas polis? Argos era una, ¿cierto? Argos era una, sí. La conocemos por la, Esparta. por la película de... Ajá. Del periodo pasado. Así es. Esparta también, por otra película, se ha hecho muy famosa. 300. ¿Qué otra ciudad, estado tenemos así en nuestra mente que sepamos de su existencia? Atenas. Atenas, la ciudad de la sabiduría, del nacimiento de la filosofía, por supuesto. Bizancio. No es una de las polis griegas, es una ciudad que se desarrolló mucho después. ¿Alejandría no era una? No. Alejandría tampoco, es del siguiente periodo de la helenización, no del periodo clásico. Bueno, dejemos allí esas tres por ahora y luego verán que sí conocían otras y esa también me la sabía. Bueno, entonces esta es el centro de la cuna del conocimiento de Atenas y que estaba dividida en 2 secciones, la ciudad alta y la ciudad baja. En la ciudad alta, conocida normalmente como la Acrópolis,
entonces encontramos pues la ciudad de los templos, la ciudad de los sectores administrativos. La ciudad baja era la ciudad del pueblo, la ciudad de las residencias y la ciudad de la plaza. Eso era lo que estaba en la parte baja. También podríamos decir que el escenario del teatro también estaba en la parte baja porque eran escenarios creados para el pueblo. Y aquí un repaso histórico de los diferentes periodos del desarrollo entonces de la cultura griega. Tenemos que por allá en el 2600 antes de Cristo, entonces estaba iniciando apenas el poblamiento de este espacio geográfico conocido hoy como la península balcánica. Entonces apenas habían los primeros pueblos por allí, que tenían obviamente, pues, de acuerdo con el contexto generalizado de la historia, pequeños conocimientos en agricultura, eran pueblos nómadas que estaban llegando, así que no había mayor desarrollo. Ya acercándose entre el año 2000 y 1900 antes de Cristo, ya tenemos entonces un desarrollo de los metales en esta cultura, por lo cual entonces esos pueblos que se lograron asentar durante todos estos años, durante más de 8 siglos, han logrado un desarrollo cultural, han desarrollado también una escritura, y entonces a partir de allí podemos hablar de una civilización, porque tenemos entonces registros que podemos estudiar hoy, no solo del contexto de la escritura, lo que ellos dejaron, sino los registros de esos metales, de esas herramientas, de esas obras que ellos dejaron y que se pueden encontrar en los restos arqueológicos y que son fuentes entonces para estudiar esos eventos históricos que ocurrieron en ese pasado distante. Ya 8 siglos después, entonces podemos hablar de unas invasiones que llegaron a este territorio. Estos pueblos llegaron del norte para asentarse o para colonizar, una primera colonización sobre los habitantes que se habían establecido aquí en ese primer proceso de llegada. Y 400 años después, entonces tenemos el desarrollo de las ciudades-estado. Empiezan a aparecer los primeros centros que empiezan a desarrollarse unos más que otros. Ya para el año 500 de Cristo, entonces tenemos el desarrollo dorado de esta cultura, y tenemos en el año 300 ya un descenso en esa cultura después de que Alejandro muere. Entonces la cultura griega fenece y empieza a ser conquistada por los romanos. Entonces, en ese contexto hay 4 condiciones que hay que recordar. El área original de Grecia tenía islas, tenía territorio en las penínsulas, en las costas, y tenían unas condiciones que se habían dado por las mezclas étnicas que empezaban allí a llegar a estos territorios, como ya les mencioné anteriormente, y las influencias culturales de las civilizaciones vecinas que también se habían desarrollado previamente, como es la cultura egipcia y las culturas de Mesopotamia, donde estaba Babilonia y estaba Medo-Persia, Siria y Siria, que eran una influencia entonces para los griegos. Y tenemos entonces los condicionamientos geográficos, donde hablamos del relieve, donde hablamos del clima y donde hablamos entonces de la ubicación geográfica en la cual estaban allí, y es lo que facilita el mismo desarrollo de la cultura. Entonces, aquí tenemos en este mapa ya nombres muy conocidos de ciudades que ustedes han escuchado mencionar, dentro de las cuales pues están las 3 que mencionaron. Está Argos, está Atenas y Esparta, no la veo por acá, no quedó en este mapa Esparta, pero también debería estar cerca por estos sectores.
Pero vemos también esta otra. Todas estas son ciudades-estado que se desarrollaron en esos momentos. Entonces el mundo griego estaba organizado. La organización de aquel mundo era justamente la famosa polis, esa ciudad que era independiente, que tenía su propio gobierno, que tenía un dominio territorial y visto desde la perspectiva occidental vendría siendo como un reino, un rey que gobierna aquí y tiene unos súbditos. Ese es su territorio. La polis funcionaba muy similarmente, solo que mucho más atrás en la historia. Entonces, estas ciudades principales tenían sus granjas, sus viñedos en derredor, y de allí iban proveyendo a lo que era el centro comunal, el desarrollo de la ciudad. Las leyes, la moneda y el gobierno, el manejo del ejército que hicieron estas polis ha inspirado a las culturas posteriores y, por ejemplo, la democracia, conforme la manejamos hoy, tiene muchos de esos elementos que los griegos crearon allí dentro del sistema de las polis. Ya les decía que las ciudades estaban, por lo menos Atenas, les mostraba que estaba dividida en dos, en la parte baja y la parte alta, y así pues eran el resto de las ciudades. Aquí tenemos uno de los eventos que muestra cómo se daban esos procesos de colonización y de migración hacia este territorio. Entonces, la emigración, que es el contexto contrario, es decir, la salida, ahora que los griegos empiezan a desarrollarse, empiezan a hacer una cultura con conocimiento, con poderío, cada ciudad empieza a tener el deseo de conquistar a otra, de ampliar sus territorios, de crecer sus límites, y de esa manera entonces empiezan los procesos de colonización, de emigración. Los griegos van a otros territorios para apoderarse de esos territorios, para fundar allí entonces nuevas colonias, nuevas ciudades-estado. Y entonces tenemos que originalmente estaban acá y empiezan hacia el sur de Italia, lo que nosotros hoy conocemos como Italia, la isla de Sicilia, el sur de Francia y el sureste de España, el norte de lo que hoy es Libia, Asia Menor, toda la costa del Mar Negro llega a convertirse también en esos territorios que son culturizados por los griegos. La sociedad griega era una sociedad basada en la familia. La familia era patriarcal, así que el padre de familia era la cabeza del hogar y la esposa estaba bajo el dominio del marido. Y si no se había casado, estaba bajo el dominio del padre de familia. De esa manera, los matrimonios eran arreglados o las hijas eran vendidas a quien podía ofrecer o pugnar por ellas, y entonces de esa manera, si alguna enviudaba, pues ocupaba entonces ese lugar, pero eran muy escasos estos casos. Los hijos y las hijas vivían con la mamá, o sea, era la mamá la encargada de la educación primaria de los chicos, y cuando los varones cumplían cierta edad, entonces ya pasaban a la escuela, donde estarían allí hasta los 18 años, donde pasaban ahora al servicio militar y se convertían en ciudadanos. Las niñas continuarían con su madre aprendiendo las tareas de la casa. Este modelo de familia es el mismo modelo que se llegó a América con la llegada de los españoles, y por lo tanto en la cultura colombiana encontramos pues que culturalmente las mujeres estaban dedicadas a las labores del hogar y no a otros tipos de actividades, mientras que los hombres
sí siempre han tenido acceso a las otras. La mayoría de edad, pues todavía, para el caso de Colombia, se considera a los 18 años de edad. Así que tenemos eso. La vestimenta, podemos ver aquí entonces la diferenciación de la manta, del vestido de los varones y del vestido que usaban las mujeres. Aunque todos usaban mantas o túnicas para vestirse, habían elementos que los diferenciaban y que los hacían entonces reconocibles a la vista. Había una diferenciación del vestido. En procesos de alimentación, pues aquí entonces tenemos que era una sociedad agrícola, por lo cual los cereales, las verduras, los higos, frutas y aceitunas eran base de, pero también tenían el hecho de que habían desarrollado un proceso de agricultura y de recolección de ganadería. Entonces tenemos el queso como elemento allí y tenemos entonces también los huevos. Obviamente junto con el queso pues hay que hablar de la leche, hay que hablar del pan, que son parte de esos procesos que se derivan entonces de la ganadería. Y era base allí. La estratificación de la ciudad estaba catalogada entonces de esta manera. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? Los hombres eran los ciudadanos. Las mujeres, solo en contados casos, eran consideradas ciudadanas. Y eso era con mujeres que lograban un puesto de poder porque eran esposas quizás de un alto funcionario y este moría, entonces ella pues seguía con ese posicionamiento y entonces era reconocida. Las demás mujeres pues simplemente no contaban en las decisiones, no eran tenidas en cuenta, por lo que no eran consideradas ciudadanas, así que estaban allí junto con la categoría de los esclavos y los extranjeros que también habitaban pues en las polis. Entonces, ahora hablando de las polis, entonces podemos hablar de que hay un gran número de ciudades que se desarrollaron entonces en la costa de el Medio Oriente, de Asia y de África, que son de este periodo y entonces son las famosas polis. Aquí tenemos una vista reconstruida a partir de los elementos históricos de cómo se vería Atenas en aquel momento de la historia. Aquí tenemos entonces la famosa Acrópolis, cómo se vería desde un monte cercano, cómo era el lugar del foro, donde se debatía, la plaza pública, donde se debatían muchos de estos temas que aparecen por allí. De hecho, en el libro de Hechos se dice que Pablo estuvo pues en esta plaza discutiendo con los filósofos básicamente con la escuela de los estoicos y los epicúreos, que eran las dos escuelas que existían en ese movimiento, en ese momento de la historia. Atenas entonces es una que nos ofrece los primeros ejemplos de estas ciudades-estado. Tenía algo que se conoce como la banca central, es decir, que ya tenían esos conocimientos del manejo de la economía y crearon sus propios sistemas de moneda. Claro, para nosotros hoy nos decimos que son prearcaicos, que son obsoletos, que no, pero para aquel momento de la historia eran grandes avances en ese desarrollo. Y tener en cuenta lo que vimos en una de las primeras clases, la diosa de la ciudad, pues es Atenas, que es considerada por ese trabajo que ella hace guardando a la ciudad de la destrucción inminente que los otros dioses habían querido tener sobre la ciudad y conquistarla, y así entonces ella se convierte en la protectora de la ciudad. Atenas se convierte en una gran potencia a través del comercio y la supremacía naval. Los atenienses desarrollaron una flota naval poderosa que les hacía entonces temerarios, pero el problema es que no todas las batallas
se pueden ganar con una flota naval. Entonces, esa era la desventaja de su ejército, porque estaba más concentrado en la fuerza naval y no la infantería, no la caballería, como si sucedía pues con otras polis. Entonces, por eso tenían una desventaja allí. Esparta, la ciudad guerrera, que venía siéndole la ciudad de contrapeso, la mayor rival de Atenas, justamente por su poderío militar. Entonces, mientras que Atenas era conocida como la ciudad del desarrollo en términos de conocimiento, de adelantos científicos, por decirlo de esa manera, para aquel momento de la historia, Esparta se conocía por sus desarrollos a nivel de tácticas de combate a nivel militar. Entonces, esto las haría conocidas en el mundo antiguo y por ende rivalizaban constantemente. Entonces, en Esparta, los varones eran educados tempranamente para ser parte del ejército. Tenían que aprender todas las técnicas y ser partícipe de las batallas para la defensa de la ciudad. Estas son las ruinas que hay donde quedaba. Aquí estaba la famosa Esparta, en lo que son estos rudimentos, estos restos que hoy hay de la ciudad. Entonces, allí también hubieron grandes templos, también hubo una gran acrópolis, una estatua que se elevó de el guerrero del rey Leónidas, pero todo eso ha quedado entonces así, se ha perdido en la historia. En ruinas. ¿Cómo? En ruinas, sí, gracias. Otra de las ciudades es Corinto. Corinto era una ciudad perversa, si lo decimos dentro de la cultura cristiana. Era una ciudad pecadora, por decirlo así. Hay una frase para los estudiosos de las polis, es que muy famosa, y es que, bueno, nosotros podríamos comparar a Corinto hoy con la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado. Entonces, ocurría lo mismo. En Corinto se podía ir a hacer negocios turbios y tener placer pago. Entonces, la iglesia cristiana tuvo un centro de desarrollo en Corinto, pero no fue fácil. Si usted lee las 2 cartas a los Corintios, hay varios problemas que se presentaron allí y justamente Pablo tiene que escribirles 2 cartas para darles solución a muchos de esos problemas y aconsejar pues a los cristianos que estaban allí a permanecer. En este contexto, entonces, la ciudad se extiende al pie de un centro rocoso, una colina que es en base de rocas, y eso permite entonces la construcción de sus defensas, permite también el desarrollo de sus propias edificaciones ancladas en la roca, de manera que pueden tener allí. Y lograron desarrollar un puerto hacia el mar, de manera artificial lo logran construir y entonces tienen acceso al mar. El templo dórico de Apolo es el templo más importante de la ciudad. Esto es lo que queda de ese templo, pero pues las columnas nos permiten evaluar que que fue sobresaliente y que debió ser monumental. ¿Qué más tenemos de esta ciudad? Pues es una de las más antiguas en el contexto del llamado Peloponeso. Luego está Pérgamo. Esta es una preservación que se hace de lo que son los restos de la ciudad en el famoso museo de la ciudad de Pérgamo. Entonces, así sería entrar a la plaza de Pérgamo y encontrarse con este tipo de infraestructura, de decoraciones, de desarrollo,
y esto es ya sobre el terreno, las ruinas de Pérgamo. Estas son justamente parte de lo que sería la fachada de la biblioteca de Pérgamo. Una biblioteca que llegó a ser, si decimos así, la segunda en el tiempo de el periodo helenístico. Y gracias a esas copias de los papiros y los documentos que se hicieron en Pérgamo de los que estaban en Alejandría, se conservó parte de ese conocimiento que se perdería cuando Alejandría fue incinerada. Y también tenemos entonces sobre terreno la ciudad de Olimpia, la ciudad de los Juegos Olímpicos. Así que allí también estaba entonces un importante santuario en el cual se rendía culto al dios Zeus. Y durante los Juegos Olímpicos pues se hacían entonces unos sacrificios especiales para el dios. De esa manera, entonces, el dios de aquella ciudad sería el dios Zeus y se considera que sería entonces como la base del Olimpo. Estaba Tebas, la famosa ciudad donde ocurre los hechos de que se narran en la literatura de Edipo Rey. Entonces es en esta ciudad. Este es el sello o el escudo de la ciudad de Tebas. Y aquí estarían entonces las ruinas de esta ciudad que está al noreste de Atenas, las ruinas, y que en ese momento la historia también fue bastante poderosa, como se cuenta en por Homero y Hesíodo en la literatura clásica de Grecia, colocándonos pues el famoso relato de Edipo Rey. Allí también entonces hay elementos históricos como las puertas de Neistar, Pétida, Ogiemoile, Crinea, Electra, la séptima puerta sin nombre, que era una ciudad entonces que tendría así como las 7 puertas, que invitaban a que usted entrara por una de ellas. Y está la ciudad de Mileto, una ciudad que conocemos porque de allí hay un gran matemático llamado Tales de Mileto, que también es pues un gran pensador y nos deja también unos contextos en la filosofía. Entonces aquí tenemos el desarrollo del gran escenario del foro o del teatro, si lo queremos llamar también así, de Mileto. Es uno de los más grandes en las ciudades-estado de Grecia. Mileto es una de las ciudades más antiguas de esta historia, que pierde sus orígenes en el tiempo. A ciencia cierta no se puede rastrear cuándo fue construida. Tenemos pues elementos, como mencionamos, de los tiempos de donde fue una ciudad importante, donde era conocida, donde tuvo personajes que se destacaron, entonces por eso la conocemos allí. Y llega a ser parte de una de las 12 ciudades que conformarían la federación o la confederación jónica, que sería una de las primeras alianzas que harían estas ciudades-estado. Su mayor momento de esplendor se vio en el siglo VI y el siglo V, cuando pues empiezan entonces a aparecer los famosos matemáticos Tales, Anaximandro y Anaxímedes, que también son importantes filósofos. Entonces, son los que llegan a destacarla. Y luego tenemos entonces Siracusa. Siracusa también es una ciudad muy conocida porque de allí era Sócrates. Así que esta era la ciudad del legendario Sócrates. Y Sócrates sabemos que inició su proceso de desarrollo intelectual en esta ciudad. Este es uno de los edificios que todavía se conserva de ese periodo clásico. Y
luego se traslada a Atenas, porque Atenas pues era el centro del conocimiento, así que él tiene que irse para allí. Y aquí tenemos otros de los restos en medio de la ciudad moderna de Siracusa, de lo que quedaba entonces de esa antigua ciudad. También allí nace Arquímedes, el famoso matemático físico del famoso principio de Arquímedes para hallar por desplazamiento el volumen de un objeto, y está en el marco de estos contextos. Luego tenemos a Cirene. Cirene es una ciudad que también se destaca porque allí estuvieron 5 colonias griegas muy importantes, tienen relación con esta ciudad-estado. Y allí estaba el famoso oráculo de Delfos. Entonces hay que tener en cuenta que eso era muy importante porque muchos acudían a la ciudad para consultar el oráculo, el adivino, si nosotros lo entendemos en términos de ahora, el brujo, el hechicero. Pero había un templo que estaba allí donde estaban entonces ese profeta, ese vidente que era ido a consultar. Y en algunos casos pues eran mujeres. Se cree que eso era posible, que ellas profetizaran porque ellas estaban dopadas con los gases que emanaban en el templo de un volcán, y eso era lo que les hacía ver alucinaciones. Entonces, de allí el contexto. Y tenemos entonces la ciudad de Argos, que aquí estaría entonces la muralla, y esto sería la ciudad de Argos. Era una ciudad muy próspera y sobreviven pues sus ruinas. La leyenda cuenta que el fundador fue Inaco, cuyos descendientes reinaron durante 9 generaciones. La curiosidad es el sistema satélite que recoge, procesa y disemina información ambiental desde las plataformas fijas. Entonces, Argos se convierte para el mundo actual en un referente del manejo del medio ambiente. Como ellos lo hacían, era muy interesante. Entonces, allí está. Y está la famosa polis de Éfeso, donde estaba el gran templo de la diosa Diana, que también aparece en el libro de Hechos, donde hay un encuentro allí, un seguidor de la diosa Diana, que adoraba a la diosa y que la defendía el culto a la diosa, y se encuentra entonces con los cristianos. Allí tenemos entonces ese relato en el libro de Hechos, convirtiéndose entonces en ese componente religioso para el mundo griego, porque la diosa Diana era muy bien vista por los griegos. También pues teníamos allí otros escenarios, como es el teatro, que dominaba gran parte, con una capacidad para 25,000 espectadores. Eso se puede comparar con un estadio fácilmente de los que usamos hoy actualmente para los deportes que se desarrollan hoy en día. Entonces, tenemos que allí estaban las famosas columnas de Hércules, que son unas de las famosas grandes maravillas de la antigüedad también. Y tenemos que esta ciudad pues se impuso, era poderosa al punto que dominó entonces el archipiélago allí en medio del mar Egeo. Personajes que se destacan de allí, pues entonces está el arquitecto Teodoro, el filósofo Pitágoras, el gobernante Polícrates, el filósofo Epicúreo, los astrónomos y matemáticos que también salen pues de aquella región. Entonces ahí tenemos así a grandes rasgos los que son cada uno de estos momentos que desarrollan cada una de las polis y sus aportes entonces al desarrollo filosófico, al desarrollo cultural de esta cultura, de este pueblo.
Ya ustedes en el video documental van a encontrar otros elementos que les van a enriquecer ese conocimiento que nosotros necesitamos para poder entender lo que es el desarrollo histórico